Evangelizado, hermanos. Que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio predicar en esta hermosa iglesia, muy bonita, se miran muy lindos ustedes. Denle una sonrisa que está a la par de ustedes y díganle: Dios te bendiga, Dios te ama. También díganle a su estómago, hoy no manda estómago, hoy manda el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio que tenemos como iglesia de escuchar tu palabra. Que hay muchas personas en el mundo que no tienen este gran privilegio. Por favor, perdona nuestros pecados, porque necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu misericordia, necesitamos, oh Dios, también ser diferentes. Necesitamos, oh Dios, ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos que honren y glorifiquen tu nombre. Por favor, que en esta mañana no sea yo el que hable, sino tu Santo Espíritu por medio de mí. Gracias en Jesús. Amén. La cita bíblica la encontramos en el libro, en la epístola, ¿no?, de Judas. Por cierto, solo tiene un capítulo, así que no le busquen más. El versículo 11 al 13, y lo vamos a leer de nuevo. Judas está anterior a Apocalipsis. Judas, el versículo 11, el versículo 12 y el versículo 13. Y dice así: ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza algunos con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes por las cuales se está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a hablar unos minutos acerca de quién era Judas. Pues el versículo 1 de la epístola de Judas, este discípulo se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No hay pues razón para dudar de la identificación que él hace en cuanto a su relación con Jesucristo. También se pueden mencionar varios Judas. En el libro de Marcos, el capítulo 3 y el versículo 19, encontramos a Judas Iscariote. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 y el versículo 22, encontramos a un Judas que no es el Iscariote. En Hechos, el capítulo 5 y el versículo 37, encontramos a Judas el Galileo. En Hechos, el capítulo 9 y el versículo 11, encontramos a Judas de Damasco. Y en Hechos, el capítulo 15 y el versículo 22, encontramos a Judas, el hermano de Jacobo, el hermano de Jesús, José y Simón. Claramente se concuerda que Jacobo era Santiago, el que presidió el concilio de Jerusalén en aquella ocasión. Y por cierto, Judas, siendo hermano de Jacobo, se hace familiar del mismo Jesús. Por lo tanto, el autor de la epístola de Judas bien pudo haber sido el hermano de este Jacobo, el que presidió el concilio de Jerusalén. Y por lo mismo, también el hermano de Jesús. En relación tendría a ser lo prominente en la iglesia y le daría el grado de autoridad que refleja su epístola. El hecho de que no manifieste explícitamente su relación familiar con el Señor Jesucristo, sino que se llama siervo de Jesucristo, o un tono de humildad, expresando que es siervo, que no es mayor que Jesucristo, sino que su Señor es el mismo Jesús. Pero la mayoría de eruditos, de estudiosos de la palabra, sostienen que Segunda de Pedro tiene mucha relación con la epístola de Judas,
Y por lo tanto dice que Segunda de Pedro se escribió antes que Judas. Y vamos a ver varias razones. La primera razón es que en Segunda de Pedro se habla de una futura aparición de maestros, de falsos maestros. Y en Judas se muestra que los maestros ya están en acción, ya están infiltrados en la iglesia. También se dice que en Judas se habla de los escépticos, que no creen en Jesús, que no creen en la venida de Jesús, sino como algo pasado. Se dice que en ese entonces era algo pasado. Y en Segunda de Pedro se muestra como algo futuro. De acuerdo a la fecha de redacción de esta epístola, estas dos razones que vimos ahorita nos muestran específicamente, no nos muestran específicamente cuál de las dos epístolas se escribió antes, si Pedro o Judas. Entonces, por estas dos razones no se puede fijar una fecha específica para decir que Judas se escribió en tal año. Probablemente tuvo que ser redactada. Si se escribió antes Pedro, entonces Judas pudo haber sido redactada en el año 67, el probable año de la muerte de Pedro. Si la epístola de Judas fue escrita después que la epístola de Pedro, entonces se pudo haber escrito en el año 70 y en el año 85 después de Cristo. Los destinatarios, puesto que la epístola tiene literatura apócrifa. La literatura apócrifa se dice que eran escritos antiguos que no fueron aceptados en el canon, porque no pasaron las pruebas de aceptación, pero son importantes por su valor histórico. Y por lo tanto, algunos dicen que la epístola fue redactada, fue destinada para judíos. Pero también vamos a ver sobre la ocasión. En la epístola no hay afirmación directa en cuanto a las circunstancias de la redacción, pero tampoco hay ningún indicio sobre la congregación a la cual fue dirigida, a los destinatarios, pero por su contenido pueden deducirse ciertas informaciones. Es evidente que en la epístola, si nosotros leemos la epístola, es evidente que en la iglesia habían entrado elementos perturbadores que habían apartado a muchos de la pureza del Evangelio. En Colosenses, las epístolas pastorales y el Apocalipsis hay alusiones, hay información que indica que las herejías gnósticas habían comenzado a penetrar en las iglesias del Asia Menor. Pero por eso es posible que la carta de Judas fuera dirigida a esas iglesias. Pero saben, hermanos, ya entrando a la aplicación personal, al contenido cristiano que la epístola nos puede dar, como nosotros, Judas vivió en una época que prefería la intolerancia a la verdad, y que consideraba a todas las religiones como aspectos igualmente sólidos en la búsqueda de un ser supremo. Por eso da un llamado a permanecer en una fe que es la única, verdadera y revelada por medio del Señor Jesucristo. Vamos a ver tres aspectos que van a ser aplicables a nuestra vida, y de cómo el cristiano puede entender mejor su función eclesiástica, su función como siervo de Jesucristo, su función como discípulo de Cristo, su función como hermano de iglesia. El versículo 11 nos habla de un contraste entre lo que hicieron antiguos personajes y lo que se sigue repitiendo en nuestra actualidad. El versículo 12 compara a los falsos maestros con elementos de la naturaleza que no producen nada. Y el versículo 13
repite lo mismo que dice el versículo 12. El primer aspecto lo vemos en el versículo 11. Volviendo al error. Saben, hermanos, triste es que los hombres que empezaron en el Espíritu, que empezaron viniendo a la iglesia, que empezaron teniendo una vida bonita, una vida alegre con el Señor Jesús, terminen de nuevo en el mundo, terminen de nuevo en la carne. Y el autor de esta epístola hace mención de 3 personajes en el versículo 11. El primero es Caín. Y cuando Judas se está refiriendo directamente a Caín, se está refiriendo como el primer asesino, como el primero que violó la ley de Dios. Pero Judas lo está aplicando a la iglesia, porque en ese entonces, hermanos, había elementos perturbadores que guiaban a los demás a falsas enseñanzas y que posiblemente los destruían espiritualmente. Tal vez como Caín, no los mataban carnalmente, pero espiritualmente los hermanos estaban muriendo. También hace mención de otro personaje, y este personaje es Balaam. Judas afirma que los falsos maestros estaban siguiendo el error de Balaam. Y ustedes pueden recordar un poco cuando Barak, el rey de ese entonces, cuando Abraham estaba ahí, le dice a Balaam que profetice, que maldiga a Abraham, que maldiga al pueblo de Israel. Pero Balaam pide la dirección de Dios. Pero había otro aspecto muy importante ahí, que el rey Barak le había ofrecido riquezas a Balaam. Y cuando este hombre, cuando este profeta vio las riquezas, se dejó guiar por las riquezas y no por lo que Dios le había dicho. Y entonces 2 veces profetizó en contra del pueblo de Israel. Y la palabra siguiendo en el griego significa, se dice que es el verbo erget, que traducido al español puede significar verter, derramar, lo que implica que los falsos maestros temerariamente se entregaron a imitar el pecado de Balaam. Temerariamente se derramaron, siguieron el camino de Balaam para hacer lo que él mismo había hecho. Y por último, el versículo 11 menciona a Coré. Coré se había revelado de la autoridad divina. Y entonces vemos que Caín, que Balaam y Coré son clásicos ejemplos de los efectos desastrosos del orgullo y la avaricia. Los descendientes contemporáneos en ese entonces se dejan guiar por el mismo error que sus antiguos, que los antepasados estaban o habían hecho, con lo cual los falsos maestros o los falsos cristianos estaban asesinando a sus mismos amigos, estaban asesinando a los mismos hermanos, estaban asesinando a los mismos discípulos espiritualmente. ¿Saben, hermanos? Y es que cuando nosotros nos dejamos guiar por los errores de los demás, cuando no empezamos a ver lo malo que hay en nosotros y somos líderes y hacemos esto y hacemos aquello, estamos asesinando a los demás hermanos espiritualmente, porque los estamos guiando hacia la perdición. Su voluntad y su fantasía
La voluntad y la fantasía de estos hombres son su única regla y ley. Los que complacen sus apetitos pecaminosos tienden a rendirse a las pasiones ingobernables. Los hombres de Dios desde el comienzo del mundo han declarado la condena que se les denunció. Evitemos a los tales. Tenemos que seguir a hombres que solamente siguen a Cristo. Pero si nosotros estamos siguiendo a hombres que no tienen a Cristo en su corazón, estamos guiándonos por personas que no siguen a Cristo, estamos mal, hermanos. Segundo aspecto, rechazo de la vida espiritual. Y el versículo 12 nos habla de algo muy importante. Judas se está refiriendo a este versículo y usa 3 prefijos que comienzan con el prefijo a, que en griego, traducido al griego, significa sí. Entonces, podríamos decir, leyendo el versículo, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y aquí viene el prefijo, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Judas está mencionando 3 verbos: sin temor, sin agua y sin fruto. Los falsos maestros son nubes sin agua porque no cumplen la promesa de proporcionar lluvia espiritual. No están proporcionando a los demás discípulos, a los demás cristianos, lluvia espiritual. Algo que sacie, algo que llene su vida, algo que los haga renacer, algo que los transforme, algo que les dé una nueva vida. Son como nubes que no riegan la tierra seca, la tierra sedienta. En este sentido son fraudulentos, pues defraudan las esperanzas de los hermanos que están pidiendo, que necesitan ayuda espiritual. Son nubes sin agua que parecen dar promesa de alivio de sed, pero no cumplen, no sacian a las personas. El término que usa por último, 2 veces muerto, puede ser una forma intensiva que signifique muertos del todo, o bien puede significar muertos de raíz o muertos también, así como de ramas. Asimismo están desarraigados, dice, como arrancados del suelo, no tienen fundamentos, no tienen una base, no tienen a Cristo, porque su vida no demuestra que Cristo está con ellos. Y 2 veces muerto también significa que son sin fruto, que han sido desarraigados. Los falsos maestros en ese entonces habían dejado de aferrarse a Cristo, habían dejado de estar arraigados y cimentados en la palabra de Dios. Yo quiero contarles una historia. Cierto día en la iglesia había un joven que su conducta era intachable. Él era director de jóvenes, él era director de escuela sabática, tenía muchos cargos. Y las demás hermanas le decían a sus hijos: hijo, ¿cómo quiero que seas como ese muchacho? ¡Wow! Yo quisiera que seas como ese muchacho. Pues dice que un día el pastor estaba en su oficina sentado y ese muchacho que daba el ejemplo, que aconsejaba, que ayudaba, se fue a sentar a la par del escritorio del pastor y le dijo al pastor: pastor, yo estoy perdido. Y el pastor asustado: pero ¿cómo es que estás perdido? Yo no puedo creer de los demás hermanos, yo no puedo creer de los demás jóvenes, pero de ti no. Si tú eres un joven activo, tú haces esto, tú haces aquello, ¿cómo puedo creer que tú estás perdido? Y el joven, llorando tristemente, amargamente, le decía al pastor: pastor, yo estoy perdido. Y entonces
Entonces el pastor le preguntó, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué estás perdido? Pastor, es que de donde yo vengo, un cristiano, un adventista, no puede venir. El muchacho tenía una doble vida. El muchacho le gustaban las riquezas y se metía a los casinos a apostar. Ustedes pueden ver cómo alguien que profesa hacer muchas cosas, que profesa servir a Cristo, que profesa ayudar a otros, estaba totalmente perdido porque no tenía a Cristo en su corazón. Pero ¿saben que hay otro problema? Hay personas en las iglesias que hacen todo eso, que son buenos discípulos, que predican, que cantan, que hacen un montón de cosas, que tal vez como este muchacho no han hecho ninguna cosa de esas que son malas, pero están perdidos. Pero usted no puede decir, pastor, pero no entiendo cómo una persona que es demasiado buena, como una persona que tiene muchos cargos y sirve a Dios y que no hace nada malo, está perdido. ¿Cómo puedo yo entender eso? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tal vez lo que lo motiva a hacer esas cosas no es Jesucristo. Tal vez lo que lo motiva a hacer todas esas cosas no es el mismo Dios. Y por eso es que Jesucristo, por eso es que Dios nos dice en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Y a veces, hermanos, no le damos por completo el corazón a Dios, sino que solo le damos pedacitos de nuestro corazón a Dios. Y Dios nos pide, Jesucristo nos pide que le entreguemos todo. Y este es el problema de este muchacho. Pero como muchos aquí, como muchos en todo el mundo, como muchos en todas las iglesias, no tenemos a Cristo en el corazón, no le hemos entregado a Cristo el corazón por completo. Y como tercer aspecto, hermanos, el versículo 13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, para que todos los vean, dice, vergüenza. Muchos comentaristas dicen acerca de esta palabra que debería leerse como vergüenzas, pues se está refiriendo a todos los hábitos malos que las personas, que los discípulos hacen. En ese entonces, en el contexto en que Judas estaba, muchos de los hermanos, muchos de las personas que profesaban seguir a Cristo no estaban verdaderamente entregados por completo a Jesucristo. No estaban por completo dando testimonio, no estaban por completo predicando de corazón que Cristo reinaba en sus vidas. No estaban predicando que había un Salvador que los podía salvar, que los podía resucitar, y que a pesar de las pruebas y de las aflicciones, Cristo Jesús podía darles salvación. Y también el versículo dice, estrellas errantes. Las estrellas fijas son útiles para guiar en la navegación, pero las estrellas errantes, nombre que puede interpretarse también como cometas, como estrellas que caen, estrellas que tal vez estuvieron ahí, pero caen a la misma vez, no sirven para ningún propósito útil, no tienen ninguna utilidad. Amigos, hermanos, ¿tenemos alguna utilidad nosotros? ¿Estamos verdaderamente siendo útiles
Y es que cuando tenemos a Cristo en el corazón, lo demás se va a hacer bien. Y yo no sé, muchas personas han escuchado que muchos pastores dicen, lo que le tenemos que pedir a Dios cuando vayamos a orar es que nos ayude a obedecerle, nos ayude a hacer tal cosa, nos dé fuerzas para cada día. Pero saben, desde mi perspectiva, yo siempre le pido a Dios y le digo a la iglesia que le pida a Dios un corazón nuevo, que le permita amar, que le permita ayudar a su prójimo, que le permita enseñar, que le permita predicar. Un corazón lleno de amor, un corazón lleno de perdón, un corazón lleno de misericordia, un corazón que se goce, que alabe y que glorifique el nombre de Dios. Para los que ahorita están empezando la vida cristiana, enamórense primeramente de Cristo Jesús. Enamórense de Jesús. Porque cuando lo hagan, las cosas no las van a hacer porque al hermano le agradó. No las van a hacer porque para que me mire la gente, no. Lo van a hacer porque Cristo Jesús está en sus corazones, porque Cristo Jesús mora en sus vidas, porque Cristo Jesús les da paz, les da alegría. Por eso es que deben hacer todo lo que Dios pide. Las estrellas errantes tampoco dan luz ni sirven para guiar. Estos falsos maestros que se encontraban en este momento parecían brillar. Por un momento estaban brillando ahí, pero después dejaban de brillar. No ayudaban a nadie a progresar y orientar su camino hacia el reino celestial. Amigos, hermanos, estamos siendo estrellas errantes. Estamos siendo estrellas que no brillan. Estamos siendo estrellas que brillan por un momento y que luego dejan de brillar. Estamos guiando a nuestra familia, estamos guiando a nuestros amigos. Verdaderamente estamos predicando que Cristo salva, que Cristo da misericordia, da perdón a sus hijos. Debemos reflexionar en eso. Debemos pensar en eso y saber que sin Cristo en el corazón vamos a ser como estrellas errantes, vamos a ser nubes sin agua, vamos a ser discípulos sin frutos, árboles sin frutos que no dan nada. La hermana White, en la carta número 7, da dos citas que van al punto en cuanto a esto. Y dice: la instrucción dada por Judas tiene el propósito de hacer de nuestra obra una obra completa. Nos enseña cómo dirigir la batalla en el servicio de Cristo. No debe demostrarse ningún derroche desequilibrado. No debe albergarse ninguna indolencia ni negligencia. No debemos ignorar la individualidad de nadie, ni justificar en alguna forma la crítica despiadada o las prácticas egoístas. Este pasaje dice, destaca el hecho de que hay una obra sumamente importante que se debe hacer y necesitamos intuición divina para que podamos saber cómo trabajar por las almas que se están perdiendo. Hay almas que deben ser arrebatadas del fuego. Hay almas que deben ser tratadas con la más tierna compasión. Se necesitan obreros que hayan aprendido en la escuela de Cristo su método de salvar almas. ¿Saben, hermanos? Yo quiero que se pongan a reflexionar.
soy un discípulo de Cristo. En verdad, mi vida, mi testimonio está llevando a otros a los pies de Cristo. En verdad, soy un árbol que da muchos frutos. ¿Saben? Aunque no lo estén haciendo, hay gracia, hay misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Y si antes no lo hacían, ahora es el momento para decir con sus vidas, para decir con su testimonio, que pueden ser obreros de valor, que pueden testificar, que pueden santificar sus vidas, que pueden regar a las demás personas que están a su alrededor con la lluvia espiritual. Que deben ser personas transformadas por el Espíritu de Dios. Personas que un día van a ir hacia la Canaán celestial y van a poder decir, o Dios le va a poder decir a usted: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En ese entonces, Judas se está refiriendo a estos falsos maestros, porque estas personas no estaban cumpliendo bien la misión que Dios les había dado. Estaban llevando a sus discípulos, estaban llevando a sus hermanos hacia la perdición. Pero en esta mañana todos sabemos que la iglesia de Guadalupe tiene hermanos que están cumpliendo la misión, tiene hermanos, tiene maestros que están enseñando a tiempo y afuera de tiempo, tiene hermanos que son verdaderamente discípulos de Cristo, que aman a las ovejas, que aman a esas almas que se están perdiendo y que de hoy en adelante van a poner en práctica todos los consejos que Dios les da para poder trabajar eficazmente para la obra del Señor. Saben, hermanos, en esta ocasión pudimos analizar 3 aspectos importantes para la vida cristiana y de cómo el cristiano fiel y verdadero puede entender mejor su misión y desempeño eclesiástico en la iglesia. Cómo analizar nuestra vida y si posiblemente se está entrando en esa etapa, poder entender que Cristo Jesús nos quiere dar una nueva vida y nos quiere ayudar, nos quiere santificar, nos quiere bendecir y nos quiere hacer verdaderos discípulos de Él. Vimos que el versículo 11 nos habla de personas que volvieron al error, que siguieron el error de sus padres. Vimos también en el versículo 12 que hubo un rechazo de la vida espiritual. Ya esas personas rechazaron por completo la gracia y la misericordia de Dios, guiando a otros hacia la perdición. Y como punto número 3, vimos en el versículo 13 cuál es el resultado de apartarse de la fe. ¿Cuál es el resultado de seguir a personas? ¿Cuál es el resultado de seguir enseñanzas? ¿Cuál es el resultado de guiarse por nuestra propia opinión? ¿Cuál es el resultado de irse no por lo que Cristo dice, sino por lo que las personas dicen? No dirigirnos por lo que la palabra dice, sino por lo que los demás están pensando. Hermanos, mi deseo, nuestro deseo en esta mañana debe ser el de servir a Dios con todas nuestras fuerzas, el de servir a Dios dando testimonio de ser verdaderos cristianos, de ser verdaderos discípulos, y no volver a caer en el error de nuestros padres, no volver a caer en el error de aquellas personas que un día estuvieron en la fe, que un día aceptaron a Cristo, pero decidieron apartarse. Yo les animo, hermanos,
yo les motivo a que si entraron en el gozo del Señor, de que si entraron en la iglesia del Señor, se mantengan firmes hasta que Cristo venga, hasta que Cristo les dé la corona de inmortalidad, hasta que Cristo nos lleve hacia la Canaán celestial y podamos vivir eternamente. Amén. Hermanos, hoy el Señor nos invita a ser fieles cristianos. ¿Quién en esta mañana quiere decirle a Jesucristo: Jesús, tal vez yo antes o ahorita no había comprendido que no era un verdadero discípulo, que no era un verdadero cristiano, y ahora quiero pedirte, Cristo Jesús, que me limpies, que me hagas un buen maestro, que me ayudes a dirigir tu iglesia, que me ayudes a proclamar tu palabra, que me ayudes a enseñar en la iglesia con fidelidad y guiar a los demás hacia la Canaán celestial, trabajar en favor de las almas con diligencia y perseverancia, a decirle a Dios: quiero tratar las almas como lo hizo Jesús. Él sanaba, predicaba y enseñaba. Tomamos hoy la decisión de ser fieles sacerdotes de la iglesia de Cristo. Si es esa la decisión, quiero que se pongan en pie. Quiero que se pongan en pie. Y vamos a pedirle a Dios en oración que pueda santificar nuestras vidas, que Él pueda ayudarnos, que Él pueda hacernos criaturas aptas, que pueda hacernos hijos aptos para el reino de Dios, y que desde ahorita seamos transformados de poquito a poco, y de esta forma llegar a ser cristianos maduros. ¿Saben? Hay una palabra en el griego: perfecto. Cuando las personas a ustedes dicen: tú tienes que ser perfecto, tú tienes que ser aquí, tú tienes que ser allá, ¿saben? Esa palabra traducido al español, ya del griego al español, significa ser maduros espiritualmente. Usted no tiene que ser perfecto, usted tiene que madurar en la fe, usted tiene que ser un cristiano maduro, usted tiene que aprender a seguir y amar a Jesucristo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Jesús por tu palabra, porque tu Santo Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aunque sea difícil, oh Dios, muchas veces salir del error, muchas veces, oh Dios, rechazar la fe, y muchas veces, oh Dios, saber que por seguir esos caminos nuestra vida se va a perder eternamente. Te pedimos en esta mañana, Jesús, que nos transformes, que nos cambies, y te damos gracias porque hay misericordia todavía para cada uno de nosotros. Y que si antes no habíamos entendido que ser discípulos tuyos, que ser hijos tuyos, es amarte primeramente a ti, es demostrar con nuestras vidas, es demostrar con nuestro testimonio que estamos enraizados en tu palabra, que estamos cimentados en ti. Si antes no lo hacíamos, Dios, ahora queremos reconocer que sin ti estamos perdidos, que sin ti no somos nada ni nadie, y que necesitamos de tu gracia y de tu misericordia y de tu perdón. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Llévanos con bien a nuestros hogares, y que hoy entendamos el verdadero propósito de seguirte y de ser verdaderos maestros, guiando a tu iglesia hacia la Canaán celestial.
Gracias por todo, Jesús. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.